En Poppy Playtime existen misterios por resolver de los cuales aún no tienen una respuesta, y de todas estas interrogantes está Mommy Longlegs. Así que veamos a todas las momies. La primera es Mommy Rejected versión número 1, que fue el primer prototipo creado del personaje. Según declaraciones de Playtime Co., decían que esta araña era demasiado extraña, por consiguiente no terminó de convencer a los jefes, rechazándola definitivamente. Dicha decisión podría atribuirse a que el diseño del personaje no tiene nada que ver con su nombre, ya que si se trata de Mommy, la araña madre, no tendría sentido que su diseño se parezca a la de una niña. La segunda es Mommy Rejected versión número 2. Este segundo prototipo mejoró considerablemente con respecto al primero. Los cambios drásticos que tuvo esta versión ayudaron bastante para que esta mommy fuese más llamativa. Sin embargo, a pesar de estas mejoras, era demasiado sofisticada y los diseños en cada parte de su cuerpo eran demasiado complejos para tratarse de un juguete. Por lo tanto, también es rechazada para hacer un diseño más simple del personaje. Pero hay que tener en cuenta de que esta versión sí se tomó de referencia, siendo de inspiración para tener a la versión perfeccionada. La tercera es Mommy Longlegs del Chapter 2. Esta es la momia agresiva con la que nos enfrentamos en el juego, la que nos vio jugar mientras sobrevivíamos a los desafíos y que posteriormente fue a por nosotros cuando rompimos las reglas. Esta araña es también la misma que aparece en el tráiler, a excepción de que esta está más sucia por el polvo de la fábrica y tener unos ojos verdes muy vivos, los cuales son de origen humano, pertenecientes a una víctima inocente o de la propia Mary Payne. La cuarta Mommy Longlegs es la que hemos visto en los pósters promocionales, carteles de sonido y paredes de la fábrica. Sus principales características es contar con pestañas horizontales pronunciadas, ojos parecidos a la mommy del tráiler, collar de perlas y manos con botas celestes. También apareció en el póster Hey Day de la Game Station y poco más hemos visto de ella. Aquí es cuando nos preguntamos a qué se debe tantas variantes de un solo personaje, y aquí lanzamos las siguientes teorías. La primera, con mayor posibilidad, se debe a que siempre fue la misma araña. La momia agresiva es la única araña que existe en la fábrica, y que las demás momies, tanto la rechazada como las de mano celeste, eran única y sencillamente dibujos o artes conceptuales, dando por terminada la resolución de este misterio. O quizás no. La otra teoría es suponer que todas son diferentes, y es que a pesar de que la teoría anterior es bastante acertada, no podemos negar el hecho de que existan más de una araña viva. Esto se debe principalmente a la existencia de las dos primeras momies que fueron rechazadas. A pesar de que nunca las vimos en el Chapter 2, no significa que no existan. Esto es debido a que nosotros ya hemos visto juguetes que también fueron rechazados y sí llegaron a materializarse. Por lo tanto, es posible de que estas dos arañas estén en algún lugar de la fábrica y estén vivas, al igual que su compañera rechazada, la Flor Daisy. La explicación de que todas sean diferentes continúa con la mommy de manos celestes, ya que no solo se limita a únicamente a ser diferente en lo estético, sino que también está viva, debido a que en el mural dedicado a la Game Station teorizo que estos artistas que dibujaron esto lo hicieron en tiempo real, dibujando a esta mommy que estaba jugando con los niños en ese preciso momento. A todo esto te he mencionado la existencia de 4 momies, 4 arañas, pero en realidad son 5, y es que la quinta variación de Mommy Longlegs la encontramos en Project Playtime, con unas manos y botas rosadas como las demás, pero con un collar de perlas similar a la mommy de manos y botas celestes. Algunos podrían teorizar de que estas 3 momies realmente son las mismas, solo que con el paso del tiempo se le fue la pintura y el collar. Esta teoría es bastante buena, pero únicamente se aplicaría con la mommy de Project Playtime y la mommy agresiva, que con el tiempo se le dañó el collar y terminó con un anillo sin las perlas. Y tú me dirás, ¿por qué no se aplica con la mommy de manos y botas celestes para decir que la pintura se le deshizo también? El problema con esta mommy son las pestañas que debieron caerse o mantenerse igual, la cual no sucede ya que vemos que la momia agresiva tiene un diseño vertical o hacia arriba que no tendría lógica si se tratase de un proceso degenerativo o falta de mantenimiento. Esto también se refuerza aún más cuando vemos que en el Instagram oficial de Poppy Playtime los desarrolladores muestran a Mommy Longlegs de manos y botas celestes acompañada de Huggy Wuggy y PJ Poca Pillar. ¿Y qué tienen en común estos 3? Que los 3 están vivos. Huggy Wuggy está vivo luego de la caída en el Chapter 1, PJ Poca Pillar quedó vivo en el Chapter 2 y Mommy de manos celestes está viva y pertenece a otra araña diferente. A todo esto, la explicación más fácil y coherente es decir que siempre se trató de la misma entidad, pero también es cierto de que la fábrica es demasiado grande y hemos visto que un solo personaje puede pertenecerle a muchas vidas humanas diferentes y que el final de Mary Payne no necesariamente significa el final de Mommy Longlegs. Y ese sería el video.
¿Y qué opinas con respecto a esto? ¿Solo existe una mommy y las demás son solo dibujos? ¿O estamos en los primeros indicios del momiverso? Muchísimas gracias Lucy por el super thanks. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Traje chocolates para la araña más hermosa.